Good afternoon, this is Aaron Wyman with Latin Finance here in Buenos Aires. I'm here with the Minister of Interior, Rogelio Frigerio. Thanks very much for your time this afternoon. Just following on from the panel discussion this morning, I'd like to sort of discuss, really broadly speaking, what the most pressing challenges are for the new administration in Argentina. Los objetivos de este gobierno son muy ambiciosos. Disminuir la pobreza, combatir el narcotráfico, unir a los argentinos en un país que claramente tiene unas divisiones muy profundas. Y arrancamos de una herencia muy pesada, con un déficit fiscal de los más altos de la historia, con una ausencia de la Argentina en la discusión del resto de los países del mundo, con cepos en la economía, con el cepo al dólar, cepos a las exportaciones y a las importaciones, con una de las inflaciones más altas del mundo durante la última década. La herencia es muy pesada, los objetivos que nos planteamos son muy ambiciosos y eso exige un gran trabajo. Además, asumimos el gobierno con relativamente una muy poca cantidad de diputados de nuestro espacio político y de senadores de nuestro espacio político, es decir, con un Congreso en franca minoría, con muy pocos gobernadores, 5 sobre 24 gobernadores son del partido de gobierno, y eso complica todavía más la tarea que tenemos que llevar adelante. Pero lo estamos haciendo. En 5 meses hicimos muchos cambios, el mundo lo aprecia claramente, se empieza a mirar a la Argentina de otra manera, hay muchos proyectos de inversión que están dando vueltas, en parte, como lo decíamos hoy a la mañana en el meeting, en parte por mérito propio, por las cosas que pudimos transformar tan rápido, y en parte también porque creo que hoy en día la Argentina es de las pocas buenas noticias que hay en el mundo, y eso también genera mayor expectativa en nuestro país que en cualquier otro. So you talk about the need to reintroduce Argentina to the world. I mean, with these strategies that are slowly coming into place, as you said, in the last 5 months, the government has done a lot to move forward. How do you sustain these new strategies, and how do you sustain this kind of activity in Argentina over the medium to longer term? Ese es el mayor desafío, ¿no? Que estas transformaciones que encaramos en estos primeros 5 meses y que se van a ir profundizando en los próximos 4 años hasta el final del mandato del presidente Macri, no sean solamente un periodo bueno de nuestra historia entre muchos periodos malos, y que haya una continuidad de este nuevo proceso de país. Creo que el éxito de nuestro gobierno se va a ver si dentro de 4 años, fines del 2019, lo que se discute políticamente en la Argentina es quién hace mejor las cosas que estamos haciendo nosotros, no qué cosas hay que hacer, o sea, rediscutir de nuevo las cosas más elementales, que básicamente tienen que ver con adoptar políticas que nos lleven a la normalidad, a lo que se hace en la mayor parte de los países del mundo. Un ejemplo claro es la inflación. El 99% de los países del mundo no tienen inflación. La Argentina pertenece al club del 1% de los países del mundo con alta inflación por llevar adelante políticas anormales, ilógicas, irracionales. Y eso es lo que empezamos a cambiar el 10 de diciembre del año pasado. Una política monetaria y una política fiscal coherente, responsable, racional, que va a implicar que en los próximos meses podamos ir resolviendo el problema inflacionario en la Argentina, como tantos otros problemas que se vinieron acumulando en los últimos años, en algunos casos en las últimas décadas, producto de malos gobiernos. Okay, so you talk about the need to obviously keep the inflation in check. I mean, moving from the fiscal point of view to, I'd like to talk about the government's interaction with the sub-sovereigns, so the provinces. I mean,
what are some of the government's plans or reforms, if you'd like, to try and improve transparency between central level and regional government level? Bueno, en primer lugar, arrancar por el gobierno nacional. Muchas veces los gobiernos nacionales intentaron impulsar o imponer políticas en los gobiernos subnacionales sin autoridad moral, porque no eran transparentes, porque no se manejaban responsablemente desde el punto de vista fiscal a nivel nacional y mucho menos podían imponer eso en las provincias. Lo que hicimos ahora es arrancar por nosotros. Ayer se sancionó un proyecto de ley de acceso a la información pública que transparenta todas las cuentas públicas y las acciones del gobierno nacional. Queremos que las provincias se sumen a esa ley. Estamos proponiendo, y así vamos a firmar en los próximos días, un acuerdo con las provincias para que este proyecto, este propósito del gobierno de tener equilibrio en las cuentas públicas a fin del mandato del 2019 también sea acompañado por las provincias y los municipios, es decir, todos los niveles de gobierno trabajando para llegar al equilibrio fiscal a final de este mandato, e invitándolos también a sumarse a otras iniciativas, la reforma política, la reforma electoral. Ayer en la ciudad de Córdoba firmamos un acuerdo entre la nación y las provincias que es histórico, que no se daba desde hacía muchísimos años, más de 10 años, y es el primer acuerdo además entre nación y provincias que no tiene como objetivo sacarle recursos a las provincias, sino transferirle recursos a las provincias. Y esto tiene que ver con una concepción de país del presidente Mauricio Macri federal. La Argentina es un país federal por su constitución, como lo es los Estados Unidos, como es Brasil, pero se manejaba como si fuera un país unitario. Concentraba recursos y tomaba decisiones como si no fuera un país federal. Y esto empieza a cambiar a partir de la presidencia de Mauricio Macri. Okay. So under the new administration, I mean, and again, from a government and a provincial level, what are the key areas of investment in the short term, from a financing point of view? I mean, what are the really integral parts of the economy that need to be, not economy, sorry, of the country's industry rather, that needs to be bolstered? Bueno, hay sectores de la economía de la Argentina que van a recibir más rápido inversiones que otros, que son más dinámicos. Y en algunos estamos poniendo especial énfasis, como por ejemplo la energía renovable. El presidente lanzó en el día de ayer las primeras licitaciones para la energía eólica y la energía solar, esperando tener un muy buen recibimiento por parte de los inversionistas. También el sector energético en general va a ser uno de los sectores que nosotros consideramos van a liderar el proceso de inversión. Siempre el sector de alimentos es en la Argentina muy competitivo y seguramente también sea un lugar donde lleguen muchas inversiones rápidamente. El campo va a invertir, va a ser una inversión récord este año de más de 15.000 millones de dólares. La minería sustentable, la minería responsable también va a ser seguramente de los sectores más dinámicos este año y el año que viene. Y toda la industria del conocimiento, que es a lo que realmente apostamos, ¿no? Porque lo que diferencia los países desarrollados de los países subdesarrollados es precisamente que los países desarrollados venden inteligencia. Cuando venden productos, y eso es a lo que quiere llegar la Argentina, poder vender inteligencia argentina en todos sus productos de exportación. Okay, and this will be my final question. Just to finish up, I wanted to know, going back to the central government level now, obviously when Mauricio Macri won the election last year, he won the election without winning, and correct me if I'm wrong here, but the majority in the lower house of the parliament, if I'm not mistaken, or Congress rather. And I wanted to know how the collaboration is with the opposition side of the government. Bueno, nosotros tenemos, el presidente tiene o maneja solamente un tercio de los diputados y
solamente 15 senadores que representan un quinto del total del Senado. Eso obliga a negociar y a dialogar y a tratar de convencer. And how is that dialogue coming Y along? ese diálogo está funcionando porque hemos podido en 5 meses de gobierno implementar o imponer leyes muy importantes. Por ejemplo, las leyes que permitieron salir del default a la Argentina. Y eso fue producto de la negociación y del convencimiento sobre muchos legisladores que en el pasado habían votado las leyes en contra precisamente de lo que se pudo conseguir ahora. Y así como esta, hemos sacado adelante muchas leyes, aún con muy pocos senadores y diputados. Y la verdad que creo que es importante la gimnasia que tenemos de lo que sucedió en el gobierno de 8 años de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, donde también gobernamos siempre en minoría y donde precisamente en base a la negociación y al diálogo pudimos sacar todas las leyes que se necesitaron en su momento para transformar a la ciudad de Buenos Aires, y creo que eso también fue parte de lo que le permitió a Mauricio Macri llegar a la presidencia, ¿no? El antecedente de haber gobernado muy bien una de las principales ciudades de la Argentina. Brilliant. Minister of the Interior, Rogelio Frigerio, thank you very much for your time this afternoon. Gracias.